Muy buenas, soy Pavel y estamos jugando a Watch Dogs Realms. Ya llevo 110 días de progreso en la cuenta. Vamos a coger esta gema de invocación ancestral y vamos a hacer un vídeo hoy en el cual vamos a analizar a este nuevo campeón de fusión, a este nuevo héroe que es Crodor. Vamos a ver, uy, cuántos puntitos rojos. Dios mío, no puedo con tantos puntitos rojos. Bueno, vamos a recoger las compensas del dragón. Lo primero de todo. A ver si nos sale algo bueno. Buah, nos ha salido algo muy bueno. Legendario, el cristal y piedra de invocación. Eso caquilla. Y en el 3, gemas, invocación, buenísimo. Y morralla. Bueno, no está mal. Pues nada, vamos con la intro y a ver a Crodor. Bueno, chavales, esta es la fusión de Crodor. Aquí tenemos que hemos de conseguir 4 draigas, ¿ves? Y cada draiga tenemos que conseguir uno de estos azules. Entonces, fijaos que yo tengo aquí ya 3. Tened mucho cuidado de no subáis a 5 estrellas a estos. Porque yo no sé si los 5 estrellas se pueden fusionar o no. Dímelo en los comentarios. Vaya que te equivoques y puedes cometer 1 o 2 errores, porque puedes conseguir algunos más con las invocaciones. Pero tienes que tener cuidado con eso, ¿vale? Este personaje, Crodor, es un tanque del trono boreal. El trono boreal me parece que está mirando al cielo ahí, que está un poco carajotado. Pero bueno, los tanques de trono boreal ya son buenos por las habilidades de lore que tienen los varios personajes que les ponen escudos y aumentan las estadísticas y demás. Entonces dice, es un defensor que hace daño normal. Veamos para qué sirve este muñeco. Dice, a pesar de la aterradora sombra que proyecta su gigantesco cuerpo, su corazón bombea calidez y bondad. O sea, que es buena gente, que es apañado. Puede bloquear a un gran número de enemigos con su cuerpo. Tiene reducción de daño y tiene control. Y su talento dice, el daño escala con el atributo de defensa. O sea, que es un personaje que hace daño con la defensa. Aumenta la defensa un 2% durante 20 segundos cada vez que recibe daño, hasta un máximo del 20%. O sea, tiene un incremento pasivo de la defensa del 20%. Que esto, cada vez que hace daño, si son varios los que le están pegando, pues escalará rápido. Aunque reciba 10 golpes, ya escala al 20%. El coste 19. A mí me gusta. Los tanques suelen costar entre 18, 19 y 20. O sea, un coste normal. Tiempo de resurrección normal. Vale, vamos a ver la estadística base. La vida creo que es la estándar de un tanque, quizá un poquito alta. Ataque normal. Bloqueo 3. Tiempo de resurrección menos 5. ¿Será que tengo yo aquí alguna bonificación? De mejora de colección. Vale. Intervalo de ataque bajito. Velocidad de ataque. Bien, daño crítico. Vale. Las estadísticas no son nada así espectacular. Entonces vamos a ver sus habilidades. Vamos a ver qué habilidades. Porque lo que es el aspecto del personaje me gusta mucho. Es un típico ogro en la historia que dice... Es un ogro, ¿ves? Dice, avistar un ogro en estado salvaje. El guardián glaciar. Aquí te cuento una historia de unos que se lo encontraron y cómo interaccionaron con ellos. Esto cuando estés aburrido te lo puedes leer, porque puede estar interesante. Uy, que se me va. Entonces vamos a lo que es más importante, que son sus habilidades. Dice, ataque físico. Otro nombre de primera habilidad súper complicado. Dice, ponme en los comentarios si has encontrado algún nombre de habilidad que se lo hayan currado de la primera habilidad, porque son todo ataque mágico, ataque que cura, ataque que hace daño. Inflige un 100% de daño a un objetivo y luego daño raw, aumento de daño total. Vale, esto no tiene mucha historia, esto es pegar leñazo. Luego vamos a ver que tiene 2 pasivas
y una definitiva. Definitiva, defensa férrea 1000 de base, que la podemos reducir a 900. Está bien, está bien. Recordad que los tanques hay que meterle velocidad y regeneración de furia para que utilicen bastante las habilidades definitivas. Dice, aumenta el bloqueo en 2. Eso está bien, porque cuando te vengan varios, si él tiene un bloqueo de 3, le metes el artefacto que te sube 1, 4, más 2, 6, está bastante bien. Aumenta el bloqueo en 2 y la defensa un 70% durante 15 segundos. Eso quiere decir que al aumentar la defensa también va a aumentar el daño que le hace a los enemigos. Y luego que aumenta todavía más la defensa, el efecto 5 segundos más son 20 segundos, todavía más la defensa y el coste de habilidad. O sea, estaríamos hablando de 20 segundos y luego tienes que pensar lo que tú tardas en regenerar esa definitiva. Pues está bastante bien, es simplemente para bloquear y hacer más daño y aguantar más. No tiene nada que ayude al resto del equipo, es solo él, pero bueno, puede estar bien. Vamos a ver las pasivas si hay algo que modifique esto. Dice, cuando la vida es menor del 30%, entra inmediatamente en un estado de cólera, emitiendo un bramido que afecta como máximo 10 enemigos y le aplica reducción de ataque, o sea, que les mitiga el daño sobre él. Ataque menos 20%. Vale, eso está bastante bien. Los próximos 5 ataques básicos afectan a un máximo de 10 enemigos. Hace daño de área. Eso está muy bien. Muy bien. Cuando le bajan la vida lo cabrean, infligiéndole un 150% de daño de área y aplicándole aturdimiento. Y lo stunea durante 2 segundos. Oh, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque el tío se cabrea, le bajan la vida, se cabrea, les mete un hostiazo y entonces los deja tontados 2 segundos y le da margen al curandero, al healer, para que le remonte la vida. Entonces está bastante bien. Dice, no puede utilizar la habilidad definitiva durante esta fase. Este efecto puede activarse una vez cada vez que entre en batalla. Vale. Si no es que sería demasiado. Si lo pudiese hacer cada vez que le bajan la vida sería la leche. Luego incrementa el daño, número de ataque básico, incrementa el daño y número de ataque básico. Esta pasiva está chula. Está chula, es como una especie de mitigación, pero que hace pupita. Y se puede bajar toda la ola de enemigos. ¿Y esta otra pasiva cuál es? En función de los aliados que hay alrededor, aumenta la reducción de daño físico y el daño infligido. Dice, en función de los aliados que hay alrededor, aumenta la reducción de daño físico y el daño infligido. El efecto máximo un 12% cuando tiene 3 aliados a su alcance. ¿Vale? Lo que quiere decir que si lo rodeas de gente, hace más daño y también evita que le hagan menos daño. Vale, esto es sencillo. El despertar. Al recibir escudo, la resistencia del escudo aumenta un 20%. Guau, eso está muy bueno. Defensa más 200, mejora de despertar. Durante el estado de ira, el ataque básico regenera una cantidad adicional de furia de 50. Está muy bien. Si le tiras la definitiva, antes te va a regenerar rápido luego otra vez la definitiva. Reducción de daño total un 8%, que está muy bien para mitigar daño. Y luego dice, el estado de ira tiene un tiempo de recarga de 60 segundos. El estado de ira es la... Esta. El estado de ira, ¿cuál es? Era esta, ¿no? Es que esta es estado de cólera. ¿Y cuál es el estado de ira, tío? Estos son los temas que os decía de traducción. Este es el estado de cólera. Cuando la vida es menor del 30% entra inmediatamente en estado de cólera. Yo creo que es esto, ¿no? Porque no tiene otro estado. Dímelo en los comentarios si no lo he visto. Y me he equivocado, porque esto es defensa, aumenta el bloqueo y tal. No, aquí no pone nada de estado. Y lo único que dice aquí es estado de cólera. Y aquí en los despertares, el 3, el estado de ira, el ataque básico regenera una cantidad tal. Además, el icono es la espada rota. Y esto es la espada rota. O sea, tiene que ser esto. El estado de cólera tiene que ser el estado de ira. Y aquí lo que dice es que pasa de que solo lo pueda usar una vez cada vez que lo suelte, a que es cada 60 segundos. Eso es muy bueno, muy bueno. Entonces vamos a ver, ¿dónde podemos usar a este muñeco? Os lo voy a decir. Lo voy a decir porque es un personaje
que aparte de que tiene empatía, porque es majete, ¿no? Está chulo. Vamos a buscar aquí. No. Mejor, venga. Vamos a buscar aquí. Mira, en las arenas de... No le veo yo mucha utilidad. Un tanque. Hay otros tanques más interesantes. O bruiser, como ira o abominación y demás. En el jefe de clan no tiene utilidad. En la grieta del vacío creo que va a ser bastante bueno. En el PvE, en la grieta del vacío creo que va a ser bastante bueno. Creo que lo voy a cambiar. Mi Brokir lo voy a cambiar por este. Porque tanquea y hace pupa. Tanquea y hace pupa. Brokir no hace daño. Entonces un tanque que haga daño en la grieta del vacío es muy bueno. Porque tú tienes que tanquear, curar y matar. En la grieta del vacío es tanquear, curar y matar. Si tú tanqueas y matas, solo procúrate por curar y ya puedes utilizar otros, ¿no? Entonces te adopta dos roles de bruiser y de tanque. Entonces es un personaje que me llama mucho la atención para la grieta del vacío, porque la grieta del vacío lo que yo quiero tener es un setup que me sirva para todas las misiones y dejarle ya con un equipo y no tener que preocuparme de cambiar. Entonces lo veo muy interesante para la grieta del vacío. En la guía Rey 1 lo veo para etapas muy precoces, etapas hasta las 16, 17, pues puede usarse la 18, pero no es un personaje de la 1. En la 2 sí, lo veo usable. Depende de la mitigación que tenga. Hay tanques que van mejor a daño individual, que tengan mucho HP. Tanques que te aguanten muy bien, como Olaf, Brokir. Pero este aquí sí va a ser usable, sobre todo si tienes que matar muñecos en el lado derecho. Aquí no se usa y en los artefactos lo podrás usar. O sea que básicamente, para lo que tenemos ahora mismo, lo veo súper bien para la grieta del vacío, para el PvE y la campaña, y luego usable en la guía Raid 2. Pero, y aquí viene el perio. Aquí viene el pero. Para esto que viene ahora, la presentación de mazmorra de equipo, este va a ser buenísimo, porque arriba a la derecha en ese mapa, arriba a la derecha donde está lo de la volca, estaba por aquí al principio, ¿no? Esto pasa, no lo encuentro. Había noticias del juego. No sé dónde está. La han cambiado, la han quitado. Esta creo que era esta, ¿vale? Ya la he encontrado, perdona. Mira, en la nueva Gear Dungeon no tiene aquí el mapa, pero el mapa tiene aquí la volca. Imagínate que tienes aquí la volca aquí arriba, tienes aquí abajo tu base azul, te entran gente por aquí por la derecha y te entra gente por aquí por la izquierda. Aquí por la derecha lo que entra es mucha gente a la vez y aquí por la izquierda te entran unos pools de gente que se cura, que tienes que meter en la antisanación y el lentecimiento. Entonces por aquí es tanque y mitigación de tanque y aquí a la izquierda es estrategia para que o no se curen o enlentecerlo y matarlo rápido sin tanque. Y la verdad que puede ser interesante el Crodor. Yo os recomiendo que hagáis la fusión, está divertida, yo me lo estoy pasando pipa. Yo le estoy metiendo aquí a esto, le voy a llegar hasta 20.000. Yo he decidido que voy a meterle a los eventos de la 1 y la 2 20.000 de entrada, en la 3 30.000 y en los artefactos 40.000 puntos, en función de los recursos que tú tienes. Y luego ya veré. Así que nada, ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os guste. Para la semana que viene se vienen un montón de novedades. La nueva raid creo que nos va a dar mucha diversión. Voy a intentar hacer vídeos de la raid 18 con épico para poder que lo veáis, para que la gente que no haya conseguido vencer eso pueda hacer intentos en la raid de la volca. Entonces tengo que ver qué es lo que tengo, porque para la guía Raid 3 creo que tengo, para la guía Raid 2 seguramente, y para la guía Raid 1 igual he hecho en falta algún maguete.
Igual tengo que subir al gordito este. Pero bueno, si sube ya está. No hay problema, no hay que estresarse. Bueno, chavales, pues suscríbete o dale un like, compártelo con otra gente, a ver si vamos subiendo de suscriptores, llegamos a 500. Y un abrazo muy fuerte y que tengáis un buen fin de semana. Adiós.